Señoras y señores, padres de familia, tengan ustedes muy buenos y cordiales días, agradeciendo como siempre su preferencia por acompañarnos en cada uno de nuestros programas del Comunicándonos Más. En esta oportunidad tendremos como invitada a la doctora Gioconda Manacero. Ella es médico genetista del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, y el tema que hoy tocaremos con nuestra invitada es realidad de las enfermedades raras y huérfanas, en el marco del Día de las Enfermedades Raras y Huérfanas. Doctora, buenos días. Su saludo, por favor, a todos nuestros seguidores. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, de participar de este programa. El día de hoy, como bien lo han mencionado, vamos a tratar sobre cuál es la realidad en nuestro país acerca del panorama de las enfermedades raras y huérfanas. Bien. Vamos a empezar con las... doctora, ¿qué es una enfermedad rara? Bueno, para centrarnos en el tema, según la Organización Mundial de la Salud, se define a una enfermedad rara a aquella que se presenta en menos de 5 casos de cada 10.000. Entonces, bueno, simplificando esta ecuación sería menos de una en cada 2.000, ¿no? Quiere decir que si tenemos una enfermedad, por ejemplo, pues un tipo de anemia, como la anemia de Fanconi, por ejemplo, y que se presente en uno de cada 5.000 personas, entra dentro de esta definición. Y así muchísimas otras. En realidad, a nivel del MINSA, en nuestro país, se ha hecho un listado de las enfermedades raras y huérfanas, y son 546. ¿Y por qué le dicen huérfanas, doctora? Son huérfanas porque en realidad, además de que son raras, entra el término de raras por la poca frecuencia poblacional, se encuentran huérfanas en capacidad de diagnóstico, huérfanas en capacidad de ser atendidas, huérfanas en la capacidad de recibir un tratamiento, sobre todo de manera oportuna, ¿no? Las personas que son diagnosticadas de una enfermedad rara pueden haber pasado una odisea diagnóstica que puede ir más o menos en promedio entre 5 a 10 años para llegar a un diagnóstico de precisión. ¿Y cuáles son las causas de estas enfermedades raras? Bueno, de estas enfermedades listadas en el listado nacional que tiene el MINSA, que maneja el MINSA para enfermedades raras y huérfanas, la mayoría son de causa genética. La mayoría, no todas, porque por ejemplo existen también procesos de repente infecciosos que entran dentro de estas enfermedades raras y huérfanas que no son genéticos, ¿no? Pero la mayoría sí lo son. Quiere decir que la persona tiene alguna mutación en su ADN que condiciona que presente esta enfermedad rara, ¿no? ¿Y qué síntomas puede hacer sospechar a los padres de que su hijo tiene una enfermedad rara? Muy buena pregunta. Mira, en realidad una enfermedad rara puede dar una infinidad de síntomas y signos. ¿Por qué? Porque las enfermedades raras comprometen cualquier órgano, aparato o sistema. Entonces, en este listado de enfermedades raras, tenemos enfermedades, por ejemplo, que entrarían dentro de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ahí los síntomas van a ser dependientes de signos y síntomas pues, que afecten el corazón, ¿no? Pero de repente pues, es una enfermedad rara y huérfana que afecta el aparato digestivo. Entonces, los síntomas van a ser completamente diferentes. O que afectan o comprometen, por ejemplo, algún órgano como la vista o como la audición. Entonces, ahí vamos a tener que podría ser una hipoacusia, podría ser ceguera, podría ser de repente algún problema diferente en algún otro órgano, ¿no? Incluso pueden ser enfermedades que nosotros vemos acá que están dentro del contexto de la hematología, trastornos que comprometen la sangre, ¿no? Entonces, o podrían ser signos y síntomas derivados de afecciones neurológicas, por ejemplo, epilepsias, por ejemplo, compromiso del tono muscular, de la fuerza muscular. Entonces esto entra dentro del grupo de distrofias o de miopatías, ¿no? Entonces, como ven, son
todos los órganos, aparatos y sistemas que pueden estar comprometidos. Entonces, cuando decimos, bueno, para la pregunta que podría tener la población general, ¿no? ¿Cuándo podría yo sospechar que mi niño tiene una enfermedad rara? Cuando tiene algún signo o síntoma, cualquiera que sea, pero es visto por su pediatra y pasa el tiempo y no se encuentra una causa, no se halla una causa para lo que está padeciendo, y entonces en este contexto se tiene que sospechar que podría ser una enfermedad rara y hay que hacerlo evaluar por el médico especialista, ¿no? Qué interesante, doctora, todo lo que nos cuenta. Bien, estamos con la doctora Yoconda Manacero, médico genetista de nuestra institución, y invitamos a todos nuestros seguidores a realizar sus preguntas y todas sus consultas. Bien, doctora, hay una pregunta, ¿no? Que me dijo un padre, ¿cómo se puede prevenir las enfermedades raras? Bueno, desde el contexto de vista de la genética no hay forma, porque lo que viene en nuestro ADN es lo que hemos recibido. Sí. Recibimos genes de la mamá y del papá. Al fusionarse el óvulo y el espermatozoide, pues se hace un mix de genes y ese es el nuevo ser humano, ¿no? Y este ser humano tiene esa carga genética. Recordemos que cada ser humano tiene más de 20.000 genes, aproximadamente 25.000 genes, y esos determinan todo, lo normal y lo que sale de lo normal, ¿no? Lo que sí es importante es llegar a un diagnóstico de precisión, por eso es que ahora se habla de medicina de precisión, determinar que lo que tiene la persona tiene un origen y que se debe a tal o cual mutación es fundamental, porque solo así podemos hablar de un diagnóstico preciso, y hecho el diagnóstico preciso podríamos tener acceso a un posible tratamiento. No todas las enfermedades raras tienen tratamiento. Ahora, en verdad, según la OMS, estamos hablando de 7.000 patologías, ¿no? Pero cada país prioriza estas patologías y en el listado hecho por el MINSA tenemos registradas 546 enfermedades. Ahora, es importante porque nosotros estamos acá en un instituto de salud del niño, precisar que 2/3 de estas enfermedades raras se dan, los signos y síntomas aparecen en la infancia. Entonces son los pediatras los llamados a, mediante un examen clínico exhaustivo, detectar aquellas cosas que salen de lo normal y tratar de llegar a un diagnóstico preciso. Bien, doctora, y en su experiencia dentro de la institución, ¿cuáles son las enfermedades raras más frecuentes que usted ha visto acá en el instituto? Bueno, nosotros vemos de diferentes tipos de enfermedades raras, en realidad que afectan diferentes órganos, aparatos, ¿no? Pero debido a que el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja tiene una oferta institucional establecida en ejes de atención, ¿no? Se han implementado pruebas genéticas para llegar al diagnóstico de precisión, justamente para atender la demanda de los usuarios. Entonces, nuestro principal usuario en genética es el área de hematología y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y es por eso que genética tiene implementados paneles de secuenciamiento genético por los cuales podemos llegar a diagnóstico de precisión de diferentes tipos de patologías oncohematológicas y también de patologías de aplasia medular. Por ejemplo, hay muchos síndromes de fallo medular que son raros y que ahora el instituto está en capacidad de hacer el diagnóstico genético preciso, ¿no? Por otro lado, también atendemos, por ejemplo, a niños que vienen referidos de todo el país con anomalías congénitas. Y atendemos entonces también a esta otra área y hemos establecido también paneles de secuenciamiento para definir un diagnóstico de precisión en cardiopatías, por ejemplo, congénitas, ¿no? Entonces, estos estudios de secuenciamiento nos hacen posible que nosotros podamos encontrar que el niño tiene esta falla a nivel de su corazón, que es una anomalía congénita que se detecta y que se estudia y que se confirma mediante exámenes de apoyo al diagnóstico,
pero no solamente dejarlo en el nombre anatómico, ¿no? Tiene tal o cual comunicación dentro de los ventrículos, aurículas, qué sé yo, sino darle un nombre preciso, a qué se debe, a qué mutación y a qué nivel genético se ha condicionado esta anomalía. Doctora, y hablando de las atenciones que realiza en las regiones, ¿cuáles son las regiones que presentan con más frecuente este tipo de enfermedades? Bueno, en realidad nosotros recibimos referidos a nivel nacional, ¿no? Y eso también quiero aclarar que muchas veces el instituto no está en capacidad de recibir todas las solicitudes de referencias, pero el instituto tiene instalado un sistema de atención a distancia, que es el sistema de telesalud. Entonces quisiera decirles a todos los que nos escuchan que aunque no se encuentren en Lima, pueden solicitar a través de telesalud que se establezca una consulta, en este caso de telegenética, para nosotros brindar el asesoramiento, no importa el lugar donde se encuentren, ¿no? Muchas veces atendemos muchos casos del norte del país, ¿no? No sabemos a qué se debe, pero en realidad nosotros estamos en capacidad de atender este servicio de telegenética a nivel nacional y dar el apoyo de repente mediante un soporte al diagnóstico, ¿no? Y referir la muestra para poder ser analizada y poder llegar a un diagnóstico preciso. Qué bueno, doctora. Y doctora, y en ese sentido también quisiera saber qué edades son las más frecuentes. Bueno, para las enfermedades raras y huérfanas, como les dije, 2/3 comienzan los síntomas antes de los 2 años, ojo. Y es importante, aunque es duro reconocer esto, que el 35% de la mortalidad infantil en menores de 1 año se debe a enfermedades raras, no diagnosticadas. Y si hablamos de mortalidad infantil en niños de 1 a 5 años, el 30% de las causas de mortalidad son enfermedades raras. Entonces, es ahí la importancia de que el pediatra, cuando realiza las evaluaciones de los niños que acuden a las consultas pediátricas, tiene que ser lo suficientemente exhaustivo para hacer un examen clínico completo, minucioso, y si detecta algo que sale fuera de lo normal, pues tratar de llegar al diagnóstico final, ¿no? Si se sospecha de una enfermedad rara, entonces, y pensamos que podría ser genética, que son la mayoría, el 85% son genéticas, ahí nos encontramos con el primer gran problema, que es la escasez de médicos genetistas. Somos 29 médicos genetistas a nivel nacional, de los cuales 1 está en Cusco y los demás estamos en Lima. Ahora, y estamos concentrados en instituciones que atienden casos de alta complejidad como esta, ¿no? Y bueno, y tengo el orgullo de decir que el Servicio de Genética del Instituto Nacional de Salud del Niño congrega a 7 genetistas, ¿no? Entonces casi como que los estamos acaparando y no nos damos abasto. Tenemos todavía una lista de espera para las atenciones, tanto en consultas como en telemonitoreo, en teleconsultas, pero siempre estamos llanos a ir implementando diferentes formas de poder atender los requerimientos de consultas a nivel nacional, como son las consultas a través de telesalud, ¿no? Doctora, me hablaban de medicamentos huérfanos. ¿Existe? Sí, los medicamentos huérfanos son aquellos medicamentos que tienen que atender los tratamientos destinados a tratamientos de enfermedades raras y huérfanas. ¿Por qué se les denomina huérfanos? En realidad ese es otro tema un poco álgido y difícil de tratar, porque para que un medicamento pueda ser prescrito para una persona, para un paciente, tiene que contar con un registro sanitario y tiene que haber pasado una evaluación de tecnología sanitaria. Y esos son procesos largos, ¿no? Que se hacen, por una serie de pasos y tienen que pasar por una serie de instancias, diferentes entidades a nivel del MINSA, y estas evaluaciones pueden demorar bastante. Estamos hablando a veces de 2 años o más, ¿no? Y mientras tanto no se puede prescribir este medicamento al paciente,
y tampoco pues se le puede dar la cobertura. Si bien es cierto que existen entidades como FISAL, ¿no?, que están destinadas a coberturar este tipo de tratamientos para enfermedades raras, mientras no cumpla con toda esa normatividad, no se puede prescribir, ¿no? Entonces, bueno, se está trabajando en ello y créanme que sí, se ha avanzado bastante en los últimos años. Justamente pre-pandemia se creó el Plan Nacional para el Tratamiento de las Enfermedades Raras y Huérfanas y ya el año pasado se ha implementado y está en uso la plataforma virtual para el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras y Huérfanas. Todos los genetistas de este instituto tenemos acceso al registro de pacientes con enfermedades raras y huérfanas y también, por ejemplo, médicos que ven pacientes con anomalías, con enfermedades neuropediátricas, también tienen acceso a esta plataforma. Y ya tenemos registrados un promedio de 150 pacientes de esta institución, ¿no? Doctora, en una familia, yo he visto que eran 5 hijos y de los 5, 3 tenían enfermedades raras. ¿A qué se debe Bueno, de hecho que sí, nosotros hemos atendido consultas donde han venido un hermano y luego el otro hermano y el otro, 2 o 3 casos de la misma enfermedad. ¿Por qué? Porque una vez que se diagnostica algo, por eso es importante, si estamos reconociendo que el 85% son de causa genética, necesariamente tienen que pasar una consulta con un genetista, porque el tipo de herencia puede ser diversa, ¿no? Puede ser dominante, puede ser recesiva, puede ser ligado a los cromosomas, al cromosoma X, por ejemplo, y eso da la posibilidad de que esto se repita en una misma familia. Hemos visto un caso de una patología que comprometía el área neurológica, ¿no?, con una dificultad para la marcha que va de manera progresiva y compromete los músculos, y eran 3 hermanos con la misma patología, y esto se hereda ligado al cromosoma X. Entonces, si no informamos a la familia que si intentan tener otro hijo, el chance de que se vuelva a repetir es tan alto como el 50%, ¿no?, que es un alto riesgo, entonces no estamos brindando la información adecuada. Y de allí que mencionaba que uno de los grandes problemas en nuestro país es la falta de médicos especialistas, ¿no? Interesante. Y doctora, y una madre que está gestando, ¿cómo puede saber en ese momento que su bebé de repente pues puede tener o no? O bueno, tiene que esperar a que nazca, ¿no? No necesariamente, porque el avance de la genética en la actualidad permite hacer diagnósticos prenatales, ¿no? Antes solamente se podía hacer estudios prenatales investigando o tomando una muestra de líquido amniótico, ¿no? Y muchas veces ese procedimiento lleva, si bien es cierto, no muy alto riesgo, pero 1 a 2% de un riesgo de perder la gestación. Eso hace tener mucho temor a la madre gestante, pero ahora no, ahora hay pruebas genéticas donde se toma sangre materna tan pronto como a las 10 semanas y ya se puede estudiar el ADN del feto en esa sangre de la mamá y predecir si es que tiene alguna patología genética, ¿no? El problema es que esas altas tecnologías, muchas no están disponibles en el país, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Los servicios de genética de los institutos como estamos trabajando año tras año en ir implementando nuevas herramientas diagnósticas de secuenciamiento para hallar la mutación que sea causante de alguna patología y llegar a la medicina de precisión. Doctora, usted dijo al inicio que las enfermedades raras, hay enfermedades que sí tienen tratamientos, pero hay otras que no, ¿no? Y entre ellas, el lupus, ¿tiene tratamiento? Tiene un tratamiento paliativo, digamos, ¿no? Se pueden dar tratamientos para menguar los signos y síntomas y para detener la progresión de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de tratamientos que no van a curar, ¿no?, pero sí podríamos frenar el avance de la enfermedad, y lo que se busca es, al llegar a un diagnóstico de precisión,
Y si es que podemos ofrecer un tratamiento, lo que queremos es mejorar la calidad de vida, ¿no?, de nuestro paciente. Y también, pues, lograr que no se llegue a un compromiso del pronóstico de vida. Les había comentado que en los menores de 5 años, el 30% de las muertes infantiles se deben a enfermedades raras, ¿no? Y no solamente es importante evitar la mortalidad, porque pongamos que se hace un diagnóstico que sea muy grave y que de todos modos el pronóstico de vida no iba a ser muy bueno y que el niño fallece. Pero si no hemos hecho el diagnóstico de precisión, no vamos a poder dar el asesoramiento genético a la familia para explicarle la causa por la cual su niño está enfermo y que podría fallecer, y también aconsejarle acerca de las posibilidades de que se pueda repetir en un siguiente embarazo, ¿no? He visto un caso de un niño que le crecía tumores, pero por dentro, no por fuera, ¿no? Y a veces dice que le faltaba el aire para respirar. Y ese caso decían que era un caso que solamente se debía dar calidad de vida, ¿no? Sí. Conforme va avanzando en verdad la ciencia y las investigaciones tecnológicas y a nivel de medicamentos, van apareciendo nuevos tratamientos, ¿no? Y lo que antes no se podía tratar hace unos años, pues ahora resulta que hay medicamentos que frenan, por ejemplo, la progresión o el crecimiento de tumores. Sí existen. Tendríamos que saber qué tipo de patología es, porque hay múltiples patologías donde hay crecimientos anormales de tumoraciones, por ejemplo, pero hay que definir a qué se debe exactamente, porque definiéndolo exactamente podríamos tener acceso a una información actualizada y saber si existe o no existe posibilidad de cura, o de detención o progresión de enfermedad. Interesante. Hablaba con usted, previo al programa, sobre el cannabis. Si tiene, me dice que es una medicina paliativa, ¿no? Pero no para las enfermedades raras, me decía, ¿no? Claro, sí, algunas de las enfermedades raras, por ejemplo, ciertos tipos de epilepsias que son incontrolables, que tienen crisis que no se pueden controlar, pese a que los neuropediatras hacen sus mayores esfuerzos y intentan una y otra medicación, y de repente pues hay crisis intratables, epilepsias que son así, que no se pueden manejar y podrían hacer uso de cannabinoides, porque con eso se aminoran las crisis, ¿no? Y entonces la calidad de vida que va a tener la persona va a ser mejor. También está indicado su uso para menguar el dolor, ¿no?, de ciertas patologías que cursan con mucho dolor. Tengo entendido que hay una asociación o organización de enfermedades huérfanas y raras, ¿no? Donde participan padres de familia, ¿no? Exacto. Sí. Sí, existen varias asociaciones, no solo una. Existe una grande que agrupa diferentes familias que tienen hijos con enfermedades raras y huérfanos, o que ellos mismos tienen enfermedades raras y huérfanas, ¿no? Y justamente ese esfuerzo por agruparse hace que ellos eleven su voz, porque si bien son enfermedades raras, el lema dice raras pero no invisibles. Bien, tenemos la consulta de Gustavo Lozano. Él nos escribe desde Huancayo. Dice: buenos días, doctora. Tengo una paciente de 13 años diagnosticada con Rosay-Dorfman, linfadenopatía con histiosis sinusal. ¿Puede comentarme más al respecto y qué especialistas serían los adecuados para tratar esta enfermedad? Muchas gracias por su amable atención. Bueno, debe ser histiocitosis. Sí. Definitivamente los especialistas tendrían que ser, si es de 13 años, oncología pediátrica, ¿no? Y yo creo que nosotros como instituto tenemos que reconocer que hay otro instituto, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no?, donde debe ser referido toda patología oncológica. En la institución también contamos con oncólogos, pero las histiocitosis tienen un determinado curso de tratamiento y debería de ofrecérsele pues la posibilidad de tener los especialistas, los oncólogos pediatras
más capacitados, ¿no? Bien, seguimos con la doctora Yoconda Manacero, médico genetista, y nos contaba, doctora, que no hay muchos médicos genetistas aquí en el Perú, ¿no? En el país. Y aquí tenemos el orgullo de tener en la institución 7 médicos genetistas, ¿no? Concentrados aquí en la institución. Doctora, yo sé que el trabajo de los genetistas es, pero bien, como le digo, o sea, tienen bastante demanda, ¿no? Sobre todo. Me decía también usted que la mayor frecuencia viene de la región norte del país, ¿no? Sí. Y dígame, esos niños, ¿en qué rango están en años, ¿no? ¿De edad? ¿En edad? Bueno, en realidad recibimos a niños de toda edad, ¿no? A veces hemos recibido enfermedades raras y que ya son pues adolescentes, ¿no? Y recién son referidos a la capital y recién los recibimos aquí en el instituto, ¿no? Muchas veces las referencias son porque la patología tiene un contexto de posible solución quirúrgica, ya que somos un centro de alta especialidad para cirugías, ¿no? También el área de la posibilidad de recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos u otro tipo de trasplante como un trasplante hepático o un trasplante renal hace que también estos pacientes sean referidos. Y las edades son muy variadas, ¿no? Hablaba de que se pasa una odisea diagnóstica porque puede ser que el niño pues pase varios años de su vida y no se ha determinado si tiene o no tiene una enfermedad rara, ¿no? Entonces siempre es posible, si no es factible que se traslade un niño de una región alejada de Lima hasta acá, porque por múltiples razones, ¿no? Porque les decía, tenemos diferimiento para citas presenciales, tenemos diferimiento pues si es que se tratara de una patología que se quisiera referir a Lima para hospitalización, tampoco se puede atender muchas veces toda la demanda nacional, pero existe el soporte que podemos brindar a través de telesalud, ¿no? Entonces para eso los genetistas estamos llanos a atender cualquier consulta a nivel nacional y les pedimos que pidan a su médico tratante que solicite una consulta a través del sistema de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Doctora, nosotros los padres a veces somos ignorantes porque a veces pensamos que las enfermedades raras solamente es físico, ¿no? Pero si no lo vemos es porque no pasa nada y no lo llevamos al médico. A veces el niño, no, pero tengo esto otro, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito más? No, porque hay signos que no van a ser visibles, digamos, físicamente, ¿no? Y ahí también, gracias por hacerme recordar esto, es importante mencionar que el 50% de las enfermedades raras y huérfanas van a generar algún tipo de discapacidad. Y puede ser una discapacidad motora, puede ser una discapacidad sensorial, por ejemplo, con afección de la visión, de la audición, puede ser una discapacidad intelectual y puede ser una discapacidad del comportamiento, por ejemplo. Entonces, de repente el examen físico no hallamos nada, pero en pediatría, nosotros los pediatras, porque soy genetista, pero soy pediatra de primera especialidad, nos fijamos mucho en el desarrollo del niño y en el cumplimiento de los hitos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Si yo veo un niño que de repente pues tiene 8 meses y no se sienta, significa que no ha cumplido su hito del desarrollo, que era que a los 6 meses debería estar sentado, ¿no? O de repente pues un niño que al año no se puede parar, ¿no? O de repente tiene años, 6 meses o más y no camina solo. Entonces hay hitos del desarrollo que se tienen que vigilar por el pediatra general y que no son signos clínicos, o sea, no es algo que le vamos a encontrar en el ojo, ni en el pulmón, ni en el corazón, ni en el aparato digestivo, pero que sí nos muestra un diagnóstico que es retardo del desarrollo psicomotor. Y eso ya nos debe dar la alerta para ir buscando a qué se debe, ¿no? A qué se debe y
entrar en exámenes más exhaustivos, de repente pedir una evaluación genética, porque los retardos del desarrollo psicomotor son causa suficiente para pedir una evaluación por genética y hacer un examen genético, al menos el inicial, ¿no? Comenzamos siempre con el cariotipo, que es el estudio de los cromosomas. Aquí vale la pena resaltar que no todo lo que diagnostique genética pues es enfermedad rara. El ejemplo clásico del síndrome genético más común en los seres humanos es el síndrome Down. Sin embargo, el síndrome Down no es una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque se presenta en 1 de cada 800 personas. Por lo tanto, no es raro, es frecuente, ¿no? Entonces, hablamos de raro, recuerden, cuando es menos de 1 en 2000, ¿no? Entonces, por ejemplo, si algo como una, no sé, neurofibromatosis, que da unas afecciones a nivel de piel, a lo largo de los nervios, pueden aparecer unos tumorcitos, ¿no? Eso se da más o menos en 1 de cada 3.000 a 5.000 personas, ¿no? O de repente pues una acondroplasia, son los niñitos que no crecen, alcanzan talla muy baja, también es algo raro, pero eso sí entraría dentro de nuestro diagnóstico, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar a estos diagnósticos si el pediatra no sospechan que podría ser una causa genética y no hace la consulta con el genetista, ¿no? Entonces, lo primero es hacer la consulta, pedir una solicitud de teleconsulta, y con la opinión del genetista, pues de repente plantearemos exámenes diagnósticos para llegar a una precisión desde el punto de vista genético. Bien, tenemos la consulta de Mal. Dice, hipertonía es una enfermedad y puede volver esta enfermedad a repercutir. Esto a medida que crece, mi hijo tiene 5 años, tal vez no compete, porque un niño nace con insuficiencia tubárica y eso no le permite respirar bien, no dormir con la boca abierta, con ronquidos. Ya, bueno, ahí hay 2 preguntas, vamos a responderlas igual. Hipertonía es solo un signo, significa que los músculos están como que un poquito más rígidos que lo usual, ¿no? Y eso puede generar problemas, por ejemplo, en el desarrollo, problemas para caminar, problemas para desplazarse, en fin. Pero es solo un signo. Ahí tiene que entrar en juego el neuropediatra y hacer una evaluación de este signo importante y determinar por qué ese niño es hipertónico, ¿no? Puede ser porque lo más común es que podría ser no genético, sino que haya sufrido de una asfixia perinatal y que eso haya condicionado un compromiso neurológico y que lo haya llevado a ser un niño hipertónico. Eso es algo. Lo otro que comentaba de la insuficiencia tubárica, me imagino se refiere a la trompa de Eustaquio que está en el oído y que eso necesita cirugía, ¿no? Es una intervención quirúrgica simple, simple para los otorrinos expertos, que los tenemos aquí en el instituto, y que eso va a ayudar a que la respiración del niño mejore. Doctora, y hablando usted habló de varias enfermedades raras, y el nacer sordomudo también es una enfermedad rara. Claro, bueno, hay muchas causas de sordera, ¿no? Existen decenas de causas de sordera. Entonces, al tener una sordera de nacimiento, eso sería una sordera congénita, se tienen que pasar diversas evaluaciones. Por ley nacional del tamizaje, existe un examen que se tiene que hacer a todo recién nacido que se llama emisiones otoacústicas. Es decir, con eso se ve si el niño escucha o no escucha cuando nació, ¿no? Y luego se pasa por ciertas evaluaciones, por ejemplo, a los 6 meses, unos potenciales evocados auditivos que nos van a decir si el nervio auditivo está íntegro o no, y eso le ocasiona la sordera, y ahí se puede recurrir a un panel molecular, ¿no? El Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña tiene dentro de su cartera de pruebas genéticas un panel para sorderas, por ejemplo, ¿no? Nosotros no, pero eso sí es cartera del otro Instituto Nacional de Salud del Niño. Bien, doctora, qué interesante todo este tema. Agradecemos su participación el día de hoy.
Agradecemos también a nuestro público, doctora, sus últimas recomendaciones para todos nuestros papás que nos están bueno, viendo y solamente escuchando. comentarles que el 28 de febrero, que ya se acerca, ¿no? Se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras y Huérfanas. Y solamente una curiosidad, por cultura general, ¿no? Un dato interesante, que en verdad el Día Mundial para Enfermedades Raras es el 29 de febrero. ¿Y por qué se escogió este día? Porque justamente es un día raro. Entonces, cuando tenemos 29 de febrero, se celebra ese día. Cuando no nos toca tener 29 de febrero, como este año, se celebra el 28 de febrero. Bueno, entonces siempre recordar eso, que las enfermedades raras, si bien no hay muchos casos, en conjunto sí hay bastantes casos. ¿De cuántos peruanos estaríamos hablando que tienen una enfermedad rara? De 2,5 millones de peruanos, o sea que en conjunto ya dejan de ser raros. Entonces no nos olvidemos que es enfermedad rara, somos raros, pero no invisibles. Así es. Ese es el eslogan. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos nuestros seguidores y no se olviden cuidarse en esta emergencia sanitaria mundial. Por favor, distanciamiento social, el correcto lavado de manos y usar siempre sus mascarillas. Muchísimas gracias y nos despedimos hasta otro próximo programa interesante de Comunicándonos Más. Muchas gracias, doctora. Gracias. A ustedes también, amigos. Chao. Hasta la próxima semana. Gracias.